ultimately, of course, he's fighting. 4 rounds, 10 rounds, gonna be just like this. He's too stupid to run. He'll stand up and get knocked out. En la época dorada del boxeo, dos bestias salvajes dominaban el ring, controlando cada rincón de la división de los pesos pesados. El legendario Eric Esch, alias Butterband, quien dominó brutalmente a todos sus oponentes y alcanzó la cima absoluta de su poder. Y el único e inigualable Iron Mike Tyson, el verdadero monarca de la ciencia dulce en aquella época. Nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarse en el ring, pero hoy revelaremos quién habría salido victorioso. Echemos un vistazo más de cerca. A principios del siglo XX, Esch se enfrentó cara a cara con un reto formidable, Jackie Beard. Beard tenía ventaja en altura y en reach, y creyó que aplastaría fácilmente a este gordito humilde. Desde el primer segundo, Beard avanzó, lloviendo golpes sobre ese blanco gigante como si nada. Y entonces ese payaso engreído se creyó el rey del ring y empezó a burlarse con arrogancia del gordito. Butterbean intentó contraatacar, pero Beard, esquivando todos los golpes como un pato, lo dejó bailando al aire. En un momento dado, el fanfarrón ya se creyó vencedor y empezó a bailar como si hubiera ganado, celebrando antes de tiempo. Pero Eric estaba listo para apagar esa fiesta de arrogancia. Recargando su tanque con jarabe de chocolate entre rounds, solo logró despertar a la bestia hambrienta que llevaba dentro. Y entonces, Butterbean, tragándose los golpes del rival como si fueran alitas picantes, lo mandó al suelo con un derechazo preciso, haciendo que Beard entrara en picado como un avión averiado. Parecía que Edge tenía ese movimiento perfectamente entrenado, aunque quizás solo fuera de tanto alcanzar cervezas en el estante alto. En octubre del 2000, Tyson se enfrentó al representante más polémico de la era dorada del boxeo, Andrew Golota. Por su amplio arsenal de golpes sucios, Golota se convirtió para siempre en el símbolo de la vileza. Y esto prometía un espectáculo inolvidable. Los peleadores entraron al ring y Mike comenzó a moldear el rostro de su rival con sus puños de hierro. Incapaz de soportar el bombardeo del niño dinamita, Golota, en su estilo habitual, activó el modo sucio, abrazando en lugar de golpear. Pero, a diferencia de otros boxeadores, Tyson no toleró la trampa y al instante hizo que el polaco se aferrara a los últimos vestigios de su conciencia. Era doloroso ver a Golota, parecía un linchamiento público con tortura, pero el gong salvó al canalla y el polaco, entendiendo que no tenía ninguna posibilidad contra el hombre más peligroso del planeta, huyó cobardemente del ring, ganándose el odio eterno del público. Tyson quedó desconcertado y luego sus ojos se llenaron de furia al no poder destrozar por completo a un rival cobarde y sucio.
Iron Mike Tyson. Sin embargo, surgió una nueva amenaza, Doug Norris, un monstruo con un cuerpo esculpido para el combate. El simple apodo de su rival, Dangerous, dejaba claro al gordito que esta pelea no sería un sencillo bocadillo. Comenzó el combate y Norris, al ver que su rival tenía los brazos cortos, optó por mantener a Eric a distancia. Y Edge, estirándose como podía, le coló un par de golpes a Peligroso, lo que hizo que la máquina de esteroides se lanzara a un intercambio imprudente. Pero Norris, no preparado para ese tsunami de colesterol, abandonó la idea de noquear a Butterbean. Parece que Edge tenía programada su tercera cena, porque ya en el segundo round mandó al culturista a entrenar el cerebro, transformando a Peligroso en inofensivo. Demostrando una vez más que los músculos no son garantía de nada. Esa mirada aterradora de Mike Tyson está dirigida al arrogante Peter McNeely. Pero retrocedamos un momento, agosto de 1995. Tyson, tras salir de prisión, anunció el regreso más grande al ring, causando un enorme revuelo entre los fanáticos del deporte. El honor de recibir a Tyson en el ring recayó en un peleador especialmente descarado y arrogante, Peter "el Huracán" McNeely. Él creía que, después de la cárcel, Mike había perdido su poder y se permitió faltarle al respeto a la leyenda. I'm Hurricane Peter McNeely from Medfield, Mass. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. You'd have a big dump in your pants. El Iron Mike odiaba al insolente por su actitud, pero se contuvo con todas las fuerzas, dejando que sus puños hablaran por él. El día de la pelea, la expresión diabólica de Tyson parecía decir: voy a arrebatarte el alma, y desde el primer momento, McNeely, para justificar su apodo, intentó arrasar a su rival, pero inmediatamente chocó contra el arma letal de los puños de Mike. As advertised, comes right at Mike Tyson. Down goes McNeely. Seconds into the first round. McNeely logró levantarse y rápidamente intentó mostrar su combinación huracanada. Seconds into the fight, McNeely on the canvas. Tyson seeming to just hang back there waiting for... 1 minute gone by. McNeely's already been down. I'll tell you what, Steve. Pero el rey del boxeo tenía otros planes. Tyson lo derribó sin piedad, escribiendo su nombre en su cuaderno de la muerte. Tyson with a left hook, a right uppercut. Down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. He's very hurt. He can barely stand. Al final, el Iron Mike regresó con éxito al ring, sintiendo de nuevo el dulce sabor de la victoria y castigando al insolente por sus palabras. At first it appeared as if McNeely Butterbean no quería poner límites a su enorme potencial, así que además del boxeo, tomaba parte en las artes marciales mixtas. Tras acumular 7 victorias en su récord, los promotores le lanzaron un desafío serio. James Thompson, un tipo que había domado bestias como Mariusz Pudzianowski y Bob Sapp. Ladies and gentlemen, we have a fight. Antes del combate, Thompson prometió acabarlo rápido. Do you a favor. I'm going to make it quick, clean, and relatively painful. I just want you to sit back, close your eyes, think of McDonald's, and it'll all be over. Llegó el día del combate y los dos luchadores chocaron en el centro del octágono. Esa noche, Thompson cumplió su promesa y terminó la pelea en un abrir y cerrar de ojos, pero quien cayó noqueado fue él. And I think that there you go. There it is. Oh, that's about it. I mean, that's about it. Butterbean has done it. Thompson still looking for the takedown. I don't think he's quite aware.
En 1988, Mike Tyson debía enfrentarse al hombre más odiado de toda su vida. Fue precisamente Larry Holmes quien causó el trauma infantil de Mike. En su tiempo, había golpeado cruelmente al ídolo de Tyson, el legendario Muhammad Ali. I say Ali used to float like a butterfly, he used to sting like a bee, but when he fight Larry Holmes, he'll fall in round 3. En aquella época, Ali ya estaba envejecido y su enfermedad de Parkinson avanzaba a pasos agigantados, y el pequeño Tyson, de 14 años, con lágrimas en los ojos, observó la caída de su ídolo a través de la pantalla y juró vengarse algún día, cueste lo que cueste. Brooklyn was a dead end. Los años pasaron y finalmente Mike tuvo la oportunidad de cumplir su venganza. Sin embargo, Holmes, subestimando descaradamente al joven heredero de Ali, se atrevió a insultarlo con arrogancia. I'm going down in history, not Mike Tyson. He go down in history as the FOB. The other day, I said it to the newspaper the other day that Mike Tyson can't carry my jockstrap. Pero Mike no reaccionó a esas patéticas provocaciones, sabiendo que en el ring hablarían sus puños. Y antes del combate, el propio Muhammad Ali se acercó a Mike y le pidió vengarse por él. A Tyson no hubo que pedírselo dos veces. De inmediato empezó a clavar los clavos del ataúd de ese desgraciado con sus puños. Cada segundo del combate hacía que Holmes se arrepintiera de lo que había hecho con el ídolo de Mike. Y pronto, sin querer prolongar aquella destrucción unilateral, Mike mandó el trasero del insolente directo a la lona. The old Larry Holmes would always get up and fire back. This finisher. What? Pero Holmes logró levantarse, lo que solo activó el lanzamiento del misil Tyson, que en el siguiente instante pulverizó a ese infame. Al final, castigando brutalmente al desgraciado, Tyson vengó a la leyenda. El siguiente rival del Dumpling, de 170 kilos, fue Jonathan Whitfield, apodado El Toro. Durante el cara a cara, Whitfield intentó intimidar a nuestro héroe luciendo sus músculos. Pero lo que el Toro no sabía era que Butterbean solo tenía dos cosas, un frigorífico vacío y la cinta de correr. Sonó el gong y empezó el festín del gordinflón. Butterbean with 19 wins, 9 first round wins by Butterbean. Now he rushes in, he sees an opportunity. Butterbean se lanzó a domar al Toro enfurecido. Butterbean knows he's closing in. Whitfield, watch it out. And Ed, you were talking about Butterbean trying to get that chance. Hey, you want to be famous? Ed, you... Oh, I called it. For this one. Y después de mandar a Whitfield a explorar las texturas del canvas, Eric demostró una vez más que el peso extra en el boxeo no es un problema. Donovan Razor Ruddock, a comienzos de los 90, era una auténtica máquina de matar que no dejaba esperanzas de victoria a sus rivales. Pero en 1990, Ruddock mostró a todos su lado oscuro. Impune, siguió trepando en la cadena alimenticia del boxeo y llegó a creer que ni siquiera Mike Tyson sería un problema para él. One thing Tyson have is that he's been knocked out before.
by a lesser opponent, and he's going to sleep again. Mike Tyson, Razor Ruddock dies. If he doesn't die, it doesn't count. If he's not dead, it doesn't count. Y así, en 1991, los monstruos de los pesos pesados finalmente se encontraron en el ring. Apenas comenzó el combate, Razor, sin perder un segundo, empezó a cortar a Tyson con sus navajas. Big punch, he stumbled after the punch. Little uppercut and then the right hand overlap. Oh, nice hook. Here comes Razor Ruddock out of nowhere. A right again. A left uppercut by Razor Ruddock. That stunned Tyson. Now Tyson says no. Hit me again. And the bell sound. Pero para el hombre de hierro, esos golpes no eran más peligrosos que picaduras de mosquito y en un instante, Mike empezó a mostrarle al insolente todo su arsenal. Henry Tillman in his last deal, an associate minister lets them know here for withstanding this kind of barrage. Oh, what a right! Mike doesn't seem to care. A hard body punch by integrity or his honesty. You can question his integrity or his honesty. A flurry. Good shot. He just doesn't quite get there. There's a left by Ruddock. A left by Tyson, and down goes Ruddock. What a counterpunch. Al final, solo el árbitro pudo detener el programa de torturas organizado por Tyson, y al castigado Ruddock no le quedó más que aceptar la derrota. TKO, Mighty Mike Tyson. Para 1999, Butterbean ya había amasado un récord de 42 victorias, pero esa montaña de carne no pensaba detenerse. Su próximo objetivo, el título del The Meanest Man Contest, con Kevin Talon como obstáculo. Antes del combate, Butterbean clavó su mirada hambrienta en su víctima, y al sonar la campana, se lanzó al festín sin dudar. As we come to the end of round number one, Butterbean in control, Talon with some counterpunching of his own, Butterbean missing with the right hand, scoring with the left and a right as Talon comes Derribando como árboles las piernas de su rival, el rey de los 4 rounds apuraba para terminar la pelea antes del postre. Talon just got knocked and Butterbean trying to add his 30-second knockout. And he sends Talon down here in round two. He played the good body shot. Butterbean comfortably in control in this 4-round bout as he continues to pound the overmatched Talon. Pero Talon, mostrando una resistencia sobrehumana, se levantaba una y otra vez, haciendo que el público dudara de la victoria de Edge. Hubo un momento en que parecía que Edge luchaba contra un Evil Dead. Sin detenerse, el Homelander del colesterol decidió poner fin al sufrimiento de su compatriota, arrinconó a Talon contra las cuerdas y machacó el combate con un final brutal. En agosto de 1986, Tyson compartió el ring con un arrogante titán llamado José Ribalta. Ribalta, con su exceso de confianza, pensaba que su enorme tamaño lo ayudaría a destruir fácilmente a Mike, mientras que su manager echaba más leña al fuego. Y cuando empezó la pelea, los espectadores quedaron estupefactos. Just as expected, not to try exchange punch for punch. He can't do that. We talked to Tyson. He said,
porque ningún golpe del hombre de hierro lograba conmover la mandíbula de hierro de Rivalta. Kevin Rooney and Tyson, because he's not running like to make Tyson respect, to tie up Mike. Pero después de otro golpe espantoso, Rivalta por fin cayó y parecía que era el final. And there was an uppercut. What a shot. Sin embargo, de algún modo milagroso se levantó y hasta el propio Mike se sorprendió de que José pudiera sobrevivir a semejante impacto. Porque Tyson, durante el tiempo restante, siguió destrozando al gigante, dejando la cara de Rivalta convertida en un Ribeye steak. Al final, Tyson ganó y demostró que el arrogante grandulón no estaba a su altura. But I think the official was wrong for stopping it. Winner by TKO, Mike Tyson. A principios del siglo XXI, Edge se enfrentó a un auténtico verdugo, Marcus Road, un tipo con 24 victorias en su historial, todas por nocaut. Road era el candidato perfecto para destronar al rey de los 4 rounds. Sonó el gong y Road se puso a quemar calorías del gordinflón. Will fight one of the top fighters, or is he destined to just be? Well, all I know is when people get a nice job marketing, there's no doubt about it. Parece que Road eligió pantalones rojos a propósito esa noche. Se puso el papel de torero y esquivaba cada embestida del toro enfurecido. Durante 2 rounds, el cardio infernal no cesó. Pero Road, que impuso un ritmo frenético, no imaginó que él sería el primero en agotarse, porque Butterband, pese a su apariencia, dejó a su rival más seco que un hueso. Y entonces le sirvió a Road bien cocinado. And it started with the body shot with the right hand. And Road is facing a rugged road right now, trying to get up on his feet. And it is over. Jesse Ferguson, un veterano estadounidense, llevaba 14 victorias, 11 de ellas por brutales knockouts. Además, había logrado vencer a Buster Douglas, y recordemos que Douglas fue el primer hombre en la historia que noqueó al mismísimo Tyson. Por eso debía convertirse en una verdadera prueba para el joven de 19 años, Kid Dynamite. Subestimando a su joven rival, Ferguson se permitió declaraciones muy altisonantes. Pero el 16 de febrero de 1986, las palabras dejaron de tener valor. Llegó el turno de que hablaran los puños. Sonó el gong y Mike inmediatamente se lanzó al ataque usando su estilo característico, peekaboo. Empezó literalmente a despedazar al insolente. Parecía que Mike no intentaba solo noquear a su oponente, sino infligirle el mayor dolor posible. He threw a tremendous left hook, missed with it, and didn't go off balance. Always in position to punch.
Ferguson could only try to clinch Tyson, hoping for some sort of miracle. This was the least active round of the fight. Y a Ferguson solo le quedaba intentar amarrar a Tyson en abrazos y rezar por un milagro. Al final, venciendo, Mike castigó despiadadamente al engreído Ferguson. En febrero de 1989, el rey del ring se citó con el británico Frank Bruno, el rey de las provocaciones. El musculoso atleta confió en sus músculos y decidió humillar públicamente a Mike con su sucia lengua. Enfurecido por semejantes insolencias, Tyson ansiaba venganza y el momento en que pondría al engreído Bruno en su lugar. Desde los primeros segundos del combate, Tyson decidió mostrar a todos por qué lo llaman el hombre más peligroso del planeta. Y solo entonces el estúpido Bruno entendió que estaba atrapado en el ring con un depredador sediento de sangre. Al parecer, antes de dormir, quiso abrazarse a Tyson como si fuera una almohada. Tyson looking to go back to feet, and that Bruno doesn't have the foot speed to compete. Así que Mike no tardó y lo mandó directamente al reino de los sueños, convirtiendo al showboater en una bella durmiente. Expected. He said he's not looking for the Tyson who fought McGillian Mathis. There's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. And it is all over. It is all over. Champion of the world. La historia entre Tyson y Carl Williams comenzó años atrás, cuando el gigante de 23 años golpeó brutalmente en un sparring al joven Mike Tyson de 17. The very next day I came in the gym with a different attitude towards him. I went into the ring and I busted him up. 6 años después, aquel chico del gueto ya se había convertido en una leyenda viva en el trono del boxeo, mientras Williams no hacía más que presumir de haber golpeado al inexperto Tyson. Y así, en 1989, llegó el esperado combate, y Mike ardía en deseos de darle al roedor su dosis de karma. El engreído gigante intentaba mantener al campeón a distancia. Pero al hombre de hierro le bastó un solo golpe. De esa forma, Tyson se llevó el alma y la confianza del gigante, dejando a Williams para siempre más humilde. Iron Mike Tyson. Ahora ya saben cómo el Kid Dynamite sembraba el terror en toda la división real. Y cómo en especial le encantaba castigar a los chicos malos. Así que no hagan enojar a Mike Tyson si quieren salvar sus orejas.